Hola jóvenes, muy buenas noches. ¿Me escuchan y me miran? Buenas noches. Hola, buenas noches. Solo le voy a dar volumen. Ahí está. Mi nombre es Tomás Zapeta. La escucho, pero no la miro. No me mira, licenciado Zapeta. ¿Dónde me podré colocar para que me mire? Ya los escucho perfecto, solo estoy haciendo la prueba acá. Creo que estamos ahí. ¿Se logra ver el video, jóvenes? Pero no la miramos. No. ¿Qué estaré haciendo incorrecto? Iniciar mi video. No se ve la imagen. Y yo sí me miro acá. Licenciado Mérida, disculpe, buenas noches, ¿me puede orientar? No logro que la imagen se vea. Hola, licenciado. Yo sí tengo aquí el cuadro donde estoy yo. Es correcto, un verde. Vamos a ver. Ya di clic y entonces desaparece mi video. Perdone, licenciado, no le escuché la indicación de la cámara. Ah, ya le comprendo. Ahorita voy. Ujú. No, lo hice de nuevo y se desaparece el cuadro. Mm, Muy bien, puedo empezar así entonces. Sí. Muy bien, jóvenes, entonces muy buenas noches. Vamos a empezar solo a través del audio en lo que mi sistema, no sé, opera, porque no sé por qué no está funcionando en esta ocasión mi cámara, pero mucho gusto de saludarlos a todos, jóvenes. Es una alegría ver que tengo bastantes alumnos ahorita participando. Igual ya comencé a leer sus participaciones en el foro y sus respuestas están muy correctas, ¿verdad? Y se ve el interés que tienen ya de iniciar este curso. Hoy vamos a dar inicio a nuestra primera videoconferencia y la he titulado Legislación Guatemalteca. ¿Por qué, jóvenes? Porque que es muy importante que antes de adentrarnos al estudio propiamente del derecho mercantil, tengamos un escenario muy general acerca de las leyes en el país, ¿verdad? Y yo sé que generalmente, y es muy probable que todos en sus estudios de pregrado, en las licenciaturas, pues en algún momento tuvieron la oportunidad de cursar cátedras de legislación, ¿verdad? Entonces ya considero que exista un conocimiento acerca del derecho, de las leyes, de los códigos y de las principales leyes que rigen en el país, pero
pues a hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito y hacer un recordatorio por lo menos de los temas y de los términos generales que se utilizan en la ciencia del derecho y desde luego comprender cómo funciona nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Y el ordenamiento jurídico en el país, pues conocer desde luego cómo se encuentra integrado. Entonces siempre a mí me gusta iniciar con la definición muy básica, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué es el derecho? Y de ahí vamos a llegar hasta comprender qué es la legislación guatemalteca. Entonces, vean, el derecho, pues lo entendemos siempre desde dos concepciones o dos significados. La mayoría de nosotros cuando escucha la palabra derecho trae a su mente aquellas facultades que son inherentes a tu persona y que tienen la facultad de exigir y de esperar el cumplimiento de esto, ¿verdad? El mejor ejemplo que tenemos acerca del derecho desde ese punto de vista, pues son todos los derechos humanos que están regulados principalmente en la Constitución Política y en otras leyes del país. A ver, estimados, de acuerdo al número de participantes que tengo, de manera muy breve pueden activar sus micrófonos y decirme un derecho humano que ustedes conozcan y que desde luego si lo conocen pues está regulado en la ley y todos lo gozamos. ¿Quién empieza? Por lo menos tenemos 10 ejemplos de derechos humanos con su participación. Buenas noches, licenciada. ¿El derecho a la vida? Es correcto, ¿verdad? Ahí tenemos regulado el derecho a la vida, el derecho primario y fundamental. De hecho, en nuestra Constitución Política, por ahí sí ya la empezaron a revisar para participar en el foro y en las primeras actividades del curso, pues el derecho a la vida está regulado en el artículo 3 de la Constitución y establece que la vida, la integridad de la persona se debe proteger y la vida se protege desde la concepción. ¿Qué otros derechos escucho, jóvenes? Buenas noches, licenciada. ¿El derecho a la salud? Es correcto, el derecho a la salud está, miren qué casualidad, ¿verdad? El derecho a la salud es un derecho fundamental también y va más a la vida, puesto que uno es indispensable para el otro, ¿verdad? Y en la Constitución Política, por ahí si ya la tienen, vayan subrayando o anotando los artículos que yo mencioné durante la videoconferencia, porque todos esos artículos pueden ser objeto de evaluación en las diferentes pruebas que tenemos en el curso. Pues el derecho a la vida está regulado en el artículo 93 y establece que es un derecho fundamental del ser humano y debe ser gozado sin discriminación alguna, ¿verdad? O sea, toda la población del país, todos los habitantes, no importa la nacionalidad, no importa el estatus económico, el credo religioso, el credo político, no importa nada de eso, todos tienen derecho de accesar a los servicios de salud que proporcione, en este caso, el Estado, ¿verdad? Y aparte, pues existen otras entidades que conforman el sector propiamente, donde ya sí existe un requisito para accesar a esos servicios. Por ejemplo, jóvenes, quienes tienen derecho a accesar a los servicios del régimen de seguridad social del IX. Y ya no escuché a nadie. Buenas noches, en lo personal sí tengo acceso al IX. Igual tengo descuento. Ya. Veo que comprendieron, gracias licenciado, veo que comprendieron la pregunta de quiénes tenían, o sea, de los participantes acceso, pero me refería a la pregunta en general, ¿verdad? ¿Qué parte de la población es la que tiene derecho a accesar al IX? Y como el IX mencionaba, ¿verdad? Previo a eso existe un descuento dentro del salario y el patrón está obligado a pagar otra cuota. Pero es bien, jóvenes, esa parte de la población, pues es la parte que está afiliada al régimen de seguridad social. En este caso entendemos todas las personas que trabajan y tienen una relación laboral de dependencia con un patrono. Entonces ahí usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Todos se pueden dar cuenta cómo el Estado garantiza el acceso a la salud a todos sin discriminación a través de la red de servicios públicos de salud. Pero luego existen otras instituciones que prestan servicios de salud, pero que ya son para quienes deseen asistir a los servicios privados o bien quienes por derecho de trabajo, ¿verdad?, estén afiliados al régimen de seguridad social. Muy bien, ¿qué otros derechos humanos me pueden mencionar? 3 más para que nos alcance el tiempo en la videoconferencia. 3 más que ustedes consideren fundamentales. Buenas noches. Derecho a la presunción de inocencia. Es correcto, ¿verdad? Sí, por ahí pueden revisar los primeros
artículos de la Constitución, la presunción de inocencia es un derecho humano procesal, ¿verdad? Y significa que ninguna persona pues es culpable, ¿verdad? Hasta que se demuestre, una persona sí puede ser señalada de culpable de un delito hasta que eso se demuestre en juicio. La ley de hecho establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio, ¿verdad? Entonces la inocencia acompaña a un procesado judicialmente durante todas las instancias y las etapas procesales hasta que un juez dicta una condena, ¿verdad? Y él ya se encuentra cumpliéndola, ¿verdad? Entonces la inocencia nos acompaña siempre hasta que se demuestre lo contrario en los procesos penales principalmente. Bien, otro ejemplo. Sí, licenciada, el del libre emisión de pensamiento. Licenciada, el derecho a la seguridad. Muy bien, anteriormente participaba la licenciada y mencionaba el derecho a la libre emisión del pensamiento, que pues ahorita en todos los medios ustedes han visto pues todas las cuestiones que se están suscitando de si puede ser limitada o restringida y demás, ¿verdad? Pero pues ustedes pueden leer su constitución política en el artículo número 35, está de una manera bastante general explicada, ¿verdad? La libertad de emisión del pensamiento, ¿verdad? No necesita licencia, no puede ser censurada, siempre que no afectemos la vida privada de las personas como tal. Entonces tenemos que tener en consideración ese aspecto, ¿verdad? Y después la licenciada mencionaba el derecho a la seguridad, y es correcto. Y eso en la Constitución Política está regulado más que un derecho, puesto que la Constitución en el artículo número 2 determina que es una obligación del Estado, está dentro de los deberes del Estado, garantización, ¿qué cosa, jóvenes? La vida, la libertad, la justicia, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de las personas. Muy bien, entonces ahí tenemos, creo que ahí vamos a cerrar ahorita los ejemplos de el derecho desde un punto de vista subjetivo, ¿verdad? Como aquellas facultades y garantías que tengo inherentes a mi condición humana. Pero el derecho, y es la parte que más nos importa dentro del curso, estudiar también desde su concepción objetiva. Y la concepción objetiva del derecho jóvenes es que esta es una ciencia social que tiene por objeto de estudio las normas jurídicas. El derecho estudia la norma jurídica. El derecho estudia cómo se crean las normas jurídicas y determina los procedimientos para crearlas. Determina la jerarquía de las normas jurídicas dentro de un ordenamiento jurídico de un Estado. También el derecho estudia por qué se crean las normas jurídicas, para quienes se crean, cuando o bien sin efecto. Entonces todo eso comprende el gran ámbito de estudio del derecho. Van a la conducta de los hombres, o sea, de todos nosotros, dentro de un grupo social, la armonía y la convivencia. Entonces, las normas jurídicas jóvenes se plasman en las diferentes regulaciones. En nuestro país, pues escuchamos muchas denominaciones para las diferentes normas jurídicas. Escuchamos que existen códigos, que existen leyes, que existen reglamentos, que existen normativas, circulares, ordenanzas, acuerdos y una serie, ¿verdad?, de nombres que se le puedan dar. Pero al final todos estos cuerpos legales contienen normas jurídicas. Ahora bien, pues se amarra mucho a la jerarquía de las normas jurídicas. En primer plano, están más contenidas en las leyes constitucionales, y la más importante de todas las leyes en el país pues es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Ya dentro de un momento vamos a hablar un poquito de la Constitución. Luego tenemos todos los códigos y las leyes. Es que los códigos generales de una materia, ahí encontramos de todo relacionado a una materia del derecho, mientras que las leyes van a regular específicos de una materia. Por ejemplo, jóvenes, participen el nombre de un código que conozcan y que de hecho ustedes lo cumplen ya en su actividad profesional. ¿Me pueden mencionar, por favor, 3 ejemplos de código? Código de trabajo. Es correcto. Que lo vamos a estudiar
porque Mandalik, comercio, es un nombre correcto, ¿verdad? El Código de Comercio que regula a los comercios que se pueden desarrollar. Lo encuentra el código para ustedes con el libro de texto fundamental del curso, ¿verdad? Porque ahí vamos a estudiar a las empresas, a los contratos mercantiles. Por último, ¿qué otro código conocen? Claro, pensando. Jóvenes, viene ejemplos de otro código. Mencionar también como Es normativa, pero ya propia, ¿verdad? Para el funcionamiento de los municipios, que se quedan autónomas en el país, ¿verdad? Es correcto, tenemos el Código Civil, jóvenes, el Código Penal, los códigos procesales, por ejemplo, el procesal civil y mercantil, el Código de Salud, el Código Procesal Penal y demás, ¿verdad? Entonces, códigos aspectos generales y leyes aspectos específicos. Y el mejor ejemplo que podemos mencionar, por ejemplo, chicos, el Código Tributario regula todo relativo a los tributos, a la recaudación tributaria, a las obligaciones de los contribuyentes. Y las leyes específicas son todas las leyes tributarias que regulan los diferentes tributos. Por ejemplo, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley sobre el impuesto de la circulación de vehículos y demás, ¿verdad? Entonces ahí encontramos códigos, leyes y generalmente estas leyes se les denominan autoridad jurídica, son de carácter ordinario y las elabora el Funcionario Público, están todas supeditadas a la normativa que establece la Constitución Política. Están por debajo de la Constitución. El presidente con uno o varios de sus ministros. Y los reglamentos tienen por finalidad de explicar una ley o bien de regular materias ya muy específicas y muy propias a un grupo determinado de personas. Los jóvenes, todo esto, las leyes, la Constitución, conforman el ordenamiento jurídico del país, es el conjunto de leyes que rige la vida de un país o estado. Ahora, les pregunto yo, ¿ustedes creen que las personas sepan todas las leyes que existen en el país? Pues no sería muy bueno que eso se diera, pero no es posible, ¿verdad? Y de hecho, no es así. Pero ustedes que ya están estudiando su maestría y están estudiando la legislación dentro de su maestría, tienen que saber que existe un principio, que es el principio de la primacía de la ley, y ese principio se puede alegar ignorancia o contrario cuando no cumple las leyes. O sea, no cumplió la ley. En un caso de su defensa puede decir de que no respecto estaba regulado. Puede probar la buena fe, o sea que de verdad no tenía la infracción de la ley, no le va a valer. Al principio, usted las leyes que existen en el país y que rigen el país, no, pero que sí usted debe conocer las leyes que rigen, ¿verdad? Entonces, porque en este se encuentra a nivel ya profesional, probablemente laboral, pues hay leyes que usted tiene que conocer, ¿verdad? Los tienen una idea acerca del código de trabajo, como el licenciado mencionó, hay una idea de que existe un código de trabajo, ¿verdad? De que nos obligan a pagar tributos, de que
para que la empresa funcione, cómo laborales, funcione y tengo que las empresas tienen que ser leyes, un administrador de negocios, un inversionista, un emprendedor, tiene que conocer leyes para que su actuar sea siempre conforme a lo que establece la ley. Existe otro principio, jóvenes, que se determina territorialidad de la ley, aplicación de la ley. Significa de que quienes tienen que cumplir las leyes y hasta dónde llegan las leyes en el país. Jóvenes, las leyes en Guatemala deben cumplirse en todo el territorio de la República. Y todo el territorio también comprende el suelo, el subsuelo, es decir, lo que está abajo, el espacio aéreo, las aguas internas, en los mares hay cuánta distancia todavía son aguas o territoriales guatemaltecas. Y entonces todo eso tiene que nacionalidad o función y cumplimiento del país. Una duda hasta donde estamos ahorita en este tema. No sé si usted me escucha a mí, nosotros a usted la oímos muy... Yo los escucho, ¿qué es la jóvenes? Licenciada, ¿me escucha bien? Un segundo, voy a conectar el audífono, tal vez con el audífono hay una mejor recepción, permítanme un segundo. No sé cómo estamos ahí, jóvenes, ¿se escucha mejor? ¿Puede probar otra vez? Ahí estamos. Permítame. Pues está, eso sí. ¿Y ahí, jóvenes, estaremos mejor ahí? Mucho mejor. Ahí sí, se escucha. Sí. Sí, licenciada. ¿Se escucha bien ahí? He leído que la licenciada me indica que sí. Sí, ahí sí. Bueno, podemos continuar, jóvenes, ustedes me indican. Sí, se escucha mucho mejor. Ahora qué sí bueno. Sí, perfecto, jóvenes, perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Les preguntaba si tenían alguna duda acerca de lo que ya estábamos platicando de los códigos, las leyes, los reglamentos, el principio de primacía de la ley y demás. Estamos bien. ¿Estamos bien? Muy bien, jóvenes. Entonces veamos otros aspectos, por favor. La ciencia del derecho, jóvenes, se divide para su estudio en dos grandes grupos, o sea, se clasifica en dos grandes ramas, mejor dicho. Tenemos el derecho público y el derecho privado. El derecho público, jóvenes, se caracteriza porque el Estado está haciendo uso de su fuerza y de su poder y a través de normativas que emanan del derecho público nos obligan a los ciudadanos a su cumplimiento. Es decir, todas las disciplinas que corresponden al derecho público son obligatorias, no son discrecionales. Los ciudadanos estamos obligados a cumplirlas sin excepción. Y si no las cumplimos, pues eminentemente recaerá una sanción sobre nosotros. Ejemplos de las diferentes disciplinas, y ya desde ahí usted puede empezar a relacionarlo con el funcionamiento de las empresas, ¿verdad? Ejemplos de las diferentes disciplinas que pertenecen al derecho público, podemos mencionar el derecho laboral, jóvenes,
Es un conjunto de normativas que rigen las relaciones laborales, pero que el Estado impone, y que el patrono y el trabajador no tienen la discrecionalidad de cumplirlas, sino la obligación de cumplirlas como tal. El derecho penal, que regula todo lo relativo a los delitos y a las penas o a las sanciones impuestas a las personas que cometen los delitos, también es derecho público, puesto que el Estado es el único ente que puede castigar a los responsables de la comisión de delitos. De hecho, jóvenes, existe un órgano en el Estado que es el órgano acusador y el investigador, y el que lleva a juicio a los presuntos responsables, ¿verdad?, para que se les condene por la comisión de delitos. ¿Alguna idea de quién es ese órgano acusador del Estado, jóvenes? ¿El Ministerio Público? Es correcto, licenciada. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, tiene el ejercicio a través de su fiscal general de la acción penal pública. Y la acción penal pública pues comprende esa facultad de recibir las denuncias, investigar, probar, ¿verdad?, sustentar un caso a través de un sistema probatorio, presentarlo en juicio y acusar para al final obtener una sentencia condenatoria cuando se pruebe la culpabilidad de los señalados o de los imputados. Entonces esos son ejemplos, ¿verdad?, de disciplinas del derecho que pertenecen al derecho público. Pero al otro lado del derecho público tenemos la clasificación del derecho privado. En el derecho privado, jóvenes, no, el Estado sigue ahí, pero no obliga al cumplimiento de la normativa. Es más, en estos casos el Estado se limita a respetar la voluntad de las personas. A esto se le reconoce como el principio de la autonomía de la voluntad de la persona. Es decir, el Estado crea un conjunto de normas que van a regir diferentes áreas de la vida de la gente, pero le dice, aquí está la normativa, si usted quiere hacer algo que esté relacionado con esta normativa, pues la tiene que cumplir, pero no lo obliga a hacerlo, ¿verdad? El mejor ejemplo, y este ejemplo a mí me gusta mucho ponerlo en estudio, es el derecho civil, ¿verdad? El derecho civil, a mi criterio, jóvenes, es una de las ramas o una de las especialidades más bonitas que existen en el derecho, si se puede utilizar ese término, ¿verdad? Porque regula la vida de las personas, pero literalmente, jóvenes, regula la vida del ser humano. El derecho civil está regulando su vida y mi vida desde que nacemos, y la regula hasta que nos morimos, y aún después de la muerte hay figuras del derecho civil que todavía entran en acción, ¿verdad? Porque regula desde el nombre que nos dan, la inscripción de nuestro nacimiento, gozamos derechos, luego ejercemos obligaciones con la mayoría de edad, realizamos contratos, desarrollamos relaciones de familia con el matrimonio, la paternidad, la filiación, los alimentos entre los parientes, potestad y demás, y luego continúa accionando el derecho civil cuando fallecería. Sería el tema las herencias, los testamentos, los procesos sucesorios y demás. Eso es derecho privado, jóvenes, porque le otorga libertad total a las personas en su actuar. Por ejemplo, a ver, jóvenes, tienen a su disposición su Constitución Política de la República en sus archivos. Ahí me pueden comentar. Sí, dice la licenciada Amador, aquí ya leí. Muy bien, entonces, ¿alguien podrá dar lectura, por favor, al artículo 47 de la Constitución? Protección a la familia. ¿Me escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciado, lo escucho perfecto. ¿Puede dar lectura al 47? Mucho gusto. El artículo 47, protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces vean ustedes cuántas libertades se desprenden de ese pequeño
Y eso es puro derecho civil, y eso es un derecho humano, y eso es derecho privado. ¿Por qué? Vean, pues, jóvenes, el Estado obliga a casarse a las personas que piensan. En coro la respuesta, ¿sí o no? No, es un derecho más, no una obligación. Es correcto, ¿verdad, licenciada? El Estado no obliga a casarse a nadie, ¿verdad? El Estado crea toda una normativa en el Código Civil acerca del matrimonio, pero no nos obliga a casarnos, mucho menos con quien casarnos, desde luego, ¿verdad? Pero determina muy bien, si se quiere casar, cásese. Ahí está la regulación, tiene que ejercer la paternidad responsable, se tiene que darle ahí los cónyuges dentro del matrimonio, y el matrimonio, ¿verdad?, tiene derecho a decidir libremente el número de sus hijos y el espaciamiento, es decir, cada cuánto tiempo usted quiere tener hijos. Eso es una libertad total. Ahora, ¿qué piensan? ¿El Estado los obliga a mantenerse casados a las personas? Creo que no. Tampoco, ¿verdad? Entonces, no, claro, ¿verdad? Entonces, ciertamente, uno de los fines de la legislación civil en relación a la familia es la preservación de la familia y del matrimonio. Si las cosas llegan a instancias donde no se pueda sostener, también la misma ley civil crea las figuras de la separación y el divorcio. Entonces, son libertades. Ahí puede meterse el Estado en la vida personal y en las decisiones de la gente, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el artículo 48 existe otra figura jurídica, ¿verdad? Y es, no se quiere casar, pero se quiere tanto, porque yo creo que lo ve de esta manera, ¿verdad? No se quiere casar, pero se quieren mucho y quieren convivir juntos. ¿Se puede? ¿Qué piensan, jóvenes? Sí se puede. ¿Y cómo se llama esa vivir juntos sin estar casados? Unión de hecho. Es correcto, ¿verdad? Y en el 48 está regulada la unión de hecho. ¿Qué manda? ¿Alguien iba a hablar? Perdón, y yo interrumpí. ¿No? Muy bien. Entonces les comentaba, ¿verdad? Son todas libertades, ¿verdad? Eso pertenece al derecho privado. El tema civil, empiezo a hablar de derecho civil, ahí me emociono y no termino, ustedes, y se me olvida que estamos hablando de mercantil. Entonces, vamos a mencionar un derecho, también regulado en la Constitución, que pertenece a la rama privada del derecho, porque da bien especialidad al derecho que vamos a mencionar ahorita, que es el derecho mercantil. Demos lectura, por favor, jóvenes, al artículo 43 de la Constitución. Sí, la escucho. Buenas noches, dice Hola. 33, libertad de industria, comercio y trabajo. La libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés social impongan las leyes. Muy bien, gracias, licenciada Rojas. Entonces, esa libertad permite que existan empresas en el país. Esa libertad permite que existan comerciantes y que los comerciantes tengan la libertad total de mercado y de explotar actos de comercio, salvo las limitaciones que establezca la ley, que son muy pocas, jóvenes, son muy pocas, porque nuestras leyes mercantiles quieren propiciar la libre empresa, el libre mercado, la libre tenencia y la libertad de inversión, ¿verdad? Entonces, ese pequeño, se da cuenta, redunda el título o el epígrafe del artículo, ¿verdad?, con el contenido. Eso es derecho privado. El Estado obliga a ser empresario, el Estado no obliga a ser comerciante tampoco, ¿verdad? Pero si se quiere realizar esta actividad, pues establece una serie de normativas que nos van a ordenar y nos van a guiar a ejercer el comercio de acuerdo a la ley, a que las empresas conforme a la ley, a que las lo establece el Código de Comercio, y que las actividades industriales, la intermediación en el comercio, la prestación de servicios, la producción de bienes, la venta de bienes, se realice conforme a lo que establece la normativa mercantil para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico comercial. Entonces, así vemos pues la gran clasificación del derecho. Ahora bien, en esa clasificación del derecho pues existen todas las especialidades del derecho, como
que mencionamos: el derecho civil, el tributario, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho mercantil, que es el punto de estudio. Muy bien, jóvenes. Ahora, como estamos hablando de legislación guatemalteca, es importante que trabajemos en estos 20 minutos que dan de tiempo acerca de la Constitución de la República. Ya algunos empezaron a participar en el foro y empiezan a hacer sus observaciones a la primera pregunta. De hecho, hoy ya coloqué la segunda pregunta para que participen, ¿verdad? ¿Qué encontramos en la Constitución Política de la República? Y pues todos contestan asertivamente que se encuentra regulada la organización del Estado, cómo funciona el Estado, los tres poderes del demás. Pero me gustaría hoy que trabajemos la Constitución Política de una forma técnica, ¿verdad? Algunos también hacen mención, de acuerdo a la investigación que hicieron, de la parte dogmática y la parte orgánica y demás, pero vamos a estudiar la Constitución Política desde el punto de vista de cómo se encuentra organizada, ¿verdad? Entonces ahora necesito que tengan por ahí disponible su Constitución y vayan participando conforme a algunas preguntas que les voy a hacer. La Constitución Política de la República, joven, es la ley más importante del país. De hecho, todas las leyes se encuentran debajo de la Constitución y existe un principio que se llama jerarquía o supremacía de la Constitución Política, que está contenido en el artículo 135, por favor. Las disposiciones de la Constitución, las leyes que violen o tergiversan datos constitucionales son nulas ipso iure. Gracias, licenciada Herrera. Entonces, ese principio, jóvenes, significa todas las leyes deberían o deben estar acorde al contenido de la Constitución. Ninguna ley puede contrariar lo que establece la Constitución. No puede contradecirse lo que está en la Constitución. No se puede menoscabar o regular algo menos que lo que está en la Constitución. Y aquella ley que lo haga o intente hacerlo será nula ipso iure. ¿Qué significa eso de nulo ipso iure? Bueno, jóvenes, ese es un aforismo que está en latín y significa que será nulo de pleno derecho. O sea, jóvenes, piensen ustedes, aquella ley que surja, que diga que no existe el derecho a la vida, eso es nulo, no puede ser, es inconstitucional, ¿verdad? La ley que establezca que cierto grupo de la población no puede acceder a la salud es nulo. Que no se puede trabajar es nulo porque se reconoce la libertad de trabajo. Que no se puede explotar el comercio del país es nulo, que está regulado el derecho, ¿verdad? Que se quiera anular un órgano de Estado, eso es nulo, jóvenes, no se puede, ¿verdad? De hecho, en ningún caso se puede modificar la estructura y la organización del Estado ni su sistema republicano. Entonces, eso busca proteger la Constitución, que los elementos fundamentales del funcionamiento del Estado se mantengan tal cual están regulados y no pueden ser manipulados, ¿verdad? Ni menoscabar los derechos y garantías que la Constitución determina. Bien, jóvenes, ahora, ¿quién elaboró la Constitución Política de la República? ¿Alguna idea, por favor? La Asamblea Constitutiva. Correcto, ¿verdad? La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano no permanente, jóvenes, que se conforma únicamente cuando hay que elaborar una constitución política o bien cuando se tiene que reformar la Constitución, aspectos donde solo le corresponde a la Asamblea. La última integrada, jóvenes, fue en 1984, terminaron la Constitución actual en 1985 y entró en vigencia, es decir, entró a obligar a la población en 1986, ¿verdad? Es una Constitución bastante joven, probablemente algunos de ustedes no habían nacido en esos años, ¿verdad? Yo ya, y me acuerdo, ¿verdad? Pero es una Constitución bastante joven. Muy bien, ahora bien, chicos, la Constitución Política está contenida en 8 grandes títulos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mencionar a partir de qué artículo se encuentra cada título y su Constitución impresa y
los separe, o bien si tiene su condición en un formato digital, dado que corresponda, ¿verdad?, que identifique los 8 títulos de la Constitución. Muy bien, el título primero, pues no puede ser de otra manera, lo encontramos a partir del artículo 1. ¿Cómo se llama ese título primero de la Constitución? ¿Quién lo lee? El título, no el artículo, lo que está antes del artículo, por favor. Sí, licenciada, la persona, fines y deberes del Estado. Es correcto, ¿verdad? Ese es el título primero, persona humana, los fines y deberes del Estado. Y ese título es muy característico, jóvenes, porque únicamente tiene 2 artículos, ¿verdad? El artículo 1, que tiene la garantía de la protección de la persona, y por ahí en la última línea del artículo 1 es regulado el fin supremo del Estado, que es el bien común, y el artículo 2, que ya lo mencionamos en esta charla que tenemos, ¿verdad?, que regula los fines y deberes del Estado. Muy bien, el título 2 lo encontramos a partir del artículo 3. ¿Cómo se llama ese título? Derechos humanos. Correcto, licenciado, los derechos humanos, ¿verdad? Y es una parte mención, de hecho, a partir del artículo 3 encontramos los derechos humanos individuales. Por ejemplo, jóvenes, el derecho a la vida, a la libertad y la igualdad, la libertación, todos los derechos del detenido, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la pena de muerte, ojo, que no es un derecho humano, sino está regulado a quien ejecutar con pena de muerte, que siempre va dentro de los derechos humanos, ¿verdad? Encontramos la libertad de locomoción, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad privada, la libertad de industria, comercio y trabajo, los derechos de la inviolabilidad a la confidencialidad de la vida de las personas, por ejemplo, la inviolabilidad a la vivienda, la inviolabilidad a los documentos, a la correspondencia y demás. Y a partir del artículo 47 encontramos otra clasificación de derechos humanos que se denominan derechos sociales, ¿verdad? O derechos humanos colectivos. Ahí encontramos la acción a la familia, a la cultura, al deporte, a la educación, a la salud y al trabajo. También está ahí regulada la protección a las comunidades indígenas. Y ahí después encontramos la última clasificación de los derechos, porque encontramos los derechos y los deberes cívicos y políticos, ¿verdad? El 2 de enero electoral, ¿verdad? Entonces, el derecho en esta materia, elegir y ser electo, velar por la pureza del sufragio o del voto, velar por la pureza del proceso electoral y demás, ¿verdad? Y ahí se acaba el título número 2, el título número 3 o el título tercero, jóvenes, lo encontramos a partir del artículo 140. ¿Cuál es ese título? El Estado de Guatemala. Es correcto, ¿verdad? Subraya el artículo 140 y 141 que determinan que el Estado es libre, independiente y soberano, y su sistema de gobierno es democrático, republicano y representativo. Yo creo que las características las entendemos a la perfección, si no, por favor me interrumpe, pero siempre me gusta explicar la característica de por qué tenemos un gobierno republicano, ¿verdad? Y es porque existe la división de los poderes. Esto lo sustentamos conforme a lo que está regulado en el artículo 141, que determina que Guatemala, ¿verdad?, es un país soberano y la soberanía reclama, pero como no toda la podemos ejercer la soberanía del país, la delegamos en nuestros gobernantes y la delegamos en los 3 organismos del Estado, ¿verdad? En el organismo ejecutivo, en el organismo legislativo y en el organismo judicialmente. El título lo encontramos a partir del artículo 152. ¿Cuál es ese título? Poder público. Es correcto, el ejercicio del poder público es correcto, gracias. El principio de que ninguna persona es superior a la ley. Encontramos las responsabilidades de los funcionarios públicos en el ejercicio del poder y desde luego ya encontramos la regulación específica de cada uno de los organismos del Estado. Los organismos del Estado, jóvenes, manejan la misma jerarquía, o sea, no hay ningún organismo más importante. Solo el orden de la regulación, pues sí, está ahí marcado en la Constitución. En el artículo 157, ¿qué organismo encontramos?
El Congreso. Es correcto, el organismo legislativo formado por el Congreso de la República, los 158 diputados hay actualmente. Ahí vamos a encontrar los requisitos para ser diputado, las funciones, las calidades, las obligaciones y demás. En el artículo 182 está el organismo ejecutivo, su integración, las funciones del presidente, la vicepresidencia, las funciones de los ministerios. Y en el artículo 203 cerramos con los organismos, con el organismo judicial, ¿verdad? La potestad de juzgar, de aplicar las leyes, le corresponde a los jueces, a los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima dependencia del organismo judicial y demás. Y ahí pues cerramos en este caso el ejercicio del poder público como tal. Luego, ¿qué título nos corresponde, jóvenes? Estructura y organización del Estado, título quinto. Es correcto, ¿y a partir de qué artículo, licenciada? $200. Es correcto, muy bien, ahí encontramos entonces la libertad y el funcionamiento de las organizaciones políticas, el régimen financiero del Estado, el régimen de control y fiscal a las entidades que conforman la columna vertebral, ¿verdad? Como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación, ¿verdad? Entonces ahí encontramos la estructura y la organización, las principales entidades que conforman el Estado como tal. Luego vamos a un titular que regula las garantías constitucionales. A partir del artículo encontramos ese título, jóvenes. El 263. Correcto, y entonces encontramos tres garantías, ¿verdad? La acción de amparo, realmente todos han escuchado que se ventila o se realiza en los procesos. En realidad, es una garantía constitucional que busca proteger a una persona cuando sus derechos humanos fundamentales están siendo violados, por eso se llama amparo, porque protege, ¿verdad? Tenemos regulada en el artículo 165 la figura, en el artículo 163 la figura de exhibición personal, que consiste en que una persona sea exhibida, expuesta, o quien solicita la exhibición pueda verla para constatar que viva, que no esté siendo torturada o sufriendo traumas, si se encuentra privada de libertad, o bien si no está privada, si está privada de libertad de manera ilegal, que recobre su libertad inmediatamente. Y la última garantía constitucional se llama constitucionalidad, que tiene por final determinar que todas las leyes que rigen el país pues no tengan artículos o no contradigan lo que establece la Constitución a la jerarquía constitucional que leímos unos artículos atrás. Y tenemos el título séptimo a partir del artículo 277 que regula las reformas a la Constitución política. La Constitución política, jóvenes, por ser una de las leyes importantes del Estado, no puede estar siendo modificada y reformada de manera antojadiza o de una manera tan flexible, ¿verdad? Existen los procesos legales y los mecanismos para hacer una reforma a la Constitución. De hecho, jóvenes, las últimas reformas se dieron en 1993, o sea, tenemos ya una cantidad considerable de Constitución no ha sido reformada, ¿verdad? Pero, bueno, pensemos que la Constitución tiene regulado lo que tiene que tener y que el éxito radicará en el cumplimiento estricto y fiel de la norma como tal, ¿verdad? Y por último está el octavo, que son las disposiciones finales y transitorias, ¿verdad, jóvenes? Pero ese título, pues en este momento ya no trasciende porque en su oportunidad, allá en el año 85 y 86, sirvió para que la Constitución anterior dejara de estar en vigencia y esta entrara nueva y el Estado se adaptara a la nueva Constitución creada en ese momento. Y con eso, jóvenes, creo que tenemos un panorama bastante general, ¿verdad?, de qué contiene la Constitución. De hecho, el foro de esta semana para platicar acerca de la Constitución. Hoy publiqué la pregunta de los contenidos en la Constitución. Tienen que contestar
un derecho, así como le dice que usted va a hacer su comentario, y tienen que leer pues la participación de sus compañeros que tiene el mismo derecho. Plantearemos las preguntas, ¿verdad? En los diferentes días de foro. No es necesario que usted participe todas en el foro, porque se evalúa la calidad de su participación, no la cantidad de veces, ¿verdad? Y ya cerrando el tema, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del curso. En la participación del foro tienen que lograr que sus respuestas sean un poco más concretas, ¿verdad? Siempre también en trabajos jóvenes que ya van a empezar a realizar y en sus pruebas se solicita que sus respuestas sean propias, ¿verdad? Y las elabore de manera con el fin de evitar la copia de artículos publicados en línea, ¿verdad? Así realmente se da una buena adquisición de los conocimientos, y las leyes y los aspectos legales que usted aprenda ahorita, pues no se le van a actividades para cada semana. Se recomienda que las realice con tiempo para que evite la situación de... Y cualquier duda, jóvenes, estamos para servirles en el foro. Desde luego está el foro general de dudas, y también está el foro de cafetería que he revisado y la licenciada Pan se ha presentado, ¿verdad? Entonces es probable que ya se conozcan la mayoría si ya vienen de cursos atrás juntos, pero me gustaría de que se presenten en el foro cafetería y más que todo me indiquen su formación profesional, ¿verdad? Para saber si podemos enfocar en los temas legales que siempre van a girar en torno a la legislación empresarial, pero en otros temas que le dan mucha utilidad de acuerdo al área profesional en la que usted labore. Muy bien, jóvenes, y con eso estamos por finalizar. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario en relación a los contenidos del curso, a las actividades, todo en general? Los escucho en este momento. Les saluda Eddie González. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto, diga. Solo con una consulta, ¿será que nos puede comentar un poco evaluaciones? La forma, cómo las va a trabajar. Ya, licenciado, mire, en los foros se evalúan sus comentarios, ¿verdad? Sus comentarios y a las preguntas. Luego tenemos 2 exámenes de preguntas concretas donde usted va a responder pocas palabras, 2 o 3 palabras, y otro examen es sobre las sociedades mercantiles, que únicamente es de 5 preguntas. La evaluación es muy objetiva, la respuesta se tiene que apegar de acuerdo a lo que establece la ley. Sin embargo, no pedimos la copia literal de la ley, sino que lean la ley y elaboren una respuesta propia, ¿verdad? Porque la copia literal de artículos pues no tiene mayor sentido. Eso en relación a los exámenes cortos, los foros, ya les comenté, la calidad de sus comentarios. Les pido la brevedad en los comentarios porque el foro no tiene que ser tan extenso, ¿verdad? Sino comentarios concretos, y les insisto, no es necesaria su participación en los días. Y luego tenemos 2 actividades por entregar. Está explicada ahí sobre los contratos mercantiles. Ya les voy a indicar en su oportunidad, ¿verdad? Las instrucciones, podemos empezarles a platicar en el foro general, donde tienen que definir los contratos conforme a la ley. Dar un pequeño comentario acerca de cómo funcionan los contratos mercantiles en Guatemala. Y la otra actividad es sobre las obligaciones nacionales de los comerciantes. Esta actividad propiamente es de explicar a qué se encuentra obligado un comerciante en relación a los registros, o sea, qué inscribe, qué registra, en dónde se inscribe, qué aspectos y demás. Y un último, el examen es en línea, jóvenes, con tiempo, con número de intentos, ¿verdad? Y con preguntas de las leyes. Para los exámenes cortos, para el examen final publicamos artículos de referencia. Se sugiere que pues lea antes sus leyes unidos y tenga todo su material a la disposición para resolver su prueba. Esa es la forma de evaluar, licenciado González. Gracias, muy amable, licenciada. Gracias. Para servirle, licenciado. ¿Tenemos alguna otra pregunta previo a finalizar?
veo que no, escucho que no, mejor dicho. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a finalizar nuestra primera video. Tenemos llamada el otro miércoles a la misma hora, ¿verdad? Sobre el mercado mercantil. Para eso les sugiero tener ya dispuestísimo el Código de Comercio. Van a surgir dudas en relación a la ética, ¿verdad? De las empresas, de las sociedades, de los comercios, de los auxiliares y demás. Vamos a lograr un esquema muy general para que pues usted comprenda el Código de Comercio de nuestro país y algunas leyes paralelas al comercio. Les ruego las disculpas en relación al video. Vamos a procurar que la otra semana pues se dé con fidelidad la imagen y el sonido, pero pues igual agradezco de sobremanera su participación y espero que haya sido muy valiosa pues esta noche, esta plática. Les doy la mejor de las noches, jóvenes, y que estén muy bien. Estoy para servirles en los días de comunicación del curso. Muy buenas noches.